¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, programa que, como siempre digo, no podría realizar sin mi colega, amigo y compañero Sebastián. ¿Cómo estás, Sebas? Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Como digo siempre, yo menos lo podría hacer, ¿eh? No, Claro. esto es una tarea a dúo, ¿no? O podríamos decir un monólogo ampliado, o Bueno, un trío reducido, qué sé un yo. monólogo duplo, Claro, podría, sí. bueno, Así en fin. que ya empezamos con todo el programa. Perfecto, ya está. Sí. Les damos Podemos ir cerrando. Sí, Ya. sí. Gracias por sintonizar la última parte. Le damos nuevamente la bienvenida, gracias por estar sintonizándonos. Como siempre decimos, no olvidar suscribirse al canal, estar atento a las circulares, que ya se viene pronto el segundo Congreso de Literatura organizado por la Asociación de Estudios Humanísticos, sábado 6 de octubre, como ya saben, como ya es habitual, en las descripciones deben tener los datos, así que los esperamos. Tenemos un gran número de suscriptores que seguramente van a disfrutar de las actividades que vamos a desarrollar ese día. Bueno, Seba, vamos a ir directo al grano, no vamos Bien. a dar muchas vueltas. Hace tiempo que creo que compartís conmigo la idea, venimos trabajando y venimos leyendo en una línea bastante particular respecto de ciertos autores y de ciertos, sobre todo poetas, que salen del lugar común, ¿no? Es decir, quienes siguen el programa habitualmente habrán notado que nosotros proponemos una línea de lectura que por ahí no está en los parámetros de la teoría literaria o del canon de la literatura contemporánea. Nuestro objetivo, humildemente, es tratar de revitalizar, recuperar algunos poetas o algunos estilos o algunas poéticas que buscan lo que nos gusta pensar y que, bueno, como habrán visto en el programa dedicado a la poética de Julio Valderrama, salir de la inmanencia literaria para llegar a una trascendencia, ¿sí? Revisen el programa de Don Julio, dedicado a Don Julio, y van a entender a qué nos referimos con trascendencia literaria y trascendencia sobre todo en poesía. Y hoy justamente vamos a dedicarle estos 30 minutos, quizás un poco más, a uno de esos poetas que forman parte de un antes y un después dentro de la poesía contemporánea, sobre todo del siglo XX. Podríamos empezar a hablar de uno de los instauradores o una coordenada inevitable para empezar a hablar de lo que es la poesía moderna. Exactamente. ¿Sí? Y nos referimos al poeta alemán Rainer Maria Rilke. Seguramente lo estoy pronunciando espantosamente, pero vamos a dedicar este programa a este poeta y sobre todo a dos de sus obras fundamentales, que son los sonetos a Orfeo y las elegías a Duino, que son casi la mayoría de las ediciones en castellano vienen juntas, ¿no? Exactamente. Son dos poemarios que marcan, como bien digo, un antes y un después dentro de lo que será la poesía moderna del siglo XX. Para empezar, obviamente, como solemos hacer, vamos a plantear algunas coordenadas de orden biográfico, como para tener más o menos el panorama claro. Tenemos que hablar de Rainer Maria Rilke, que nació el 4 de diciembre de 1875, ¿sí? Hacia fines del siglo XIX, en Praga, y murió en lo que fue el imperio, nació en tiempos del imperio austrohúngaro, y murió el 29 de diciembre de 1926 en Suiza, en Valmont, en Suiza. Era germanoparlante, pero nació en Praga. Exactamente, y a lo largo de su vida fue un activo escritor, pensador. Yo creo que, y ahí creo que me vas a ayudar un poco, Seba, él atravesó un momento muy particular, que fue el momento, digamos, de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y por supuesto la Primera Guerra Mundial. Fines de la Primera Guerra Mundial, claro. De hecho. No llegó, por suerte, a vivir la segunda Guerra Mundial, pero tenemos que pensar que el escenario literario de esa época, sobre todo en Europa, fue el caldo de cultivo de un movimiento, una revolución en la literatura contemporánea. Exacto. Un dato fundamental, cuando Rilke publica por primera vez las elegías de Duino en 1923, aquí está una edición de las elegías de Duino, que tiene también los sonetos a Orfeo. Este libro se publica en 1923. Y forma, como digamos, genera una revolución en lo que es la lírica germana,
Y pensemos que un año antes, en 1922, se publicaba el Ulises de Joyce y La Tierra Yerma o La Tierra Baldía, de Wasteland, de T.S. Eliot. Exactamente. Que son considerados los sonetos Orfeo. Los sonetos Orfeo, tenés razón. Exacto. Que son consideradas los epítomes de la literatura moderna, si son los fundadores, si se quiere, de una nueva forma de hacer literatura que viene a romper con los parámetros clásicos o digamos, de fines del siglo XIX. Ya no hablamos de romanticismo, ya no hablamos de realismo, sino que hablamos de los orígenes de la poesía y de la literatura considerada moderna, de la época moderna. Y me parece que hay un trabajo aquí que es interesante resaltar, que tiene que ver ya no tanto con la literatura como aquella que debe exponer o debe representar un referente bien anclado en lo real, por así decirlo. O sea, la literatura como una intervención sobre lo real, sino la literatura como un trabajo sobre el lenguaje, como una indagación sobre el ser humano, sobre la condición humana y el estar en el mundo del ser humano. Exacto. No olvidemos que también tenemos ahí dando vueltas a otro alemán que está preguntándose también qué es el ser, qué es estar en el mundo, qué es el ser ahí. Exactamente. ¿Sí? Que es Martin Heidegger, obviamente. Claro. Y digamos, hay como una suerte de clima, de pensamiento, clima cultural, que permite que la literatura tome un giro distinto. Estamos hablando de la literatura moderna. Exacto. No confundir, por favor, con el modernismo literario, no, que es otra cosa. Y hay algo fundamental, que bueno, lo voy a decir a riesgo de discutir seguramente este tema, que es obviamente lo que algún pensador llamó las heridas narcisistas del ser humano, ¿no? Es decir, cuando Freud también, fines del XIX, principio del XX, desarrolla su teoría sobre el psicoanálisis, mal que nos pese, también está produjo un quiebre, sobre todo en lo que es la conciencia del ser humano y la presencia de algo que está por fuera del ser humano. Podemos discutir claramente si el psicoanálisis en su método es acertado o no es acertado, pero no podemos negar la fuerte influencia que tuvo en ciertos pensadores, en ciertos escritores. Inclusive Rilke mismo tuvo un romance con una discípula de Freud y estaba al tanto de estos avances o de digamos, nuevo escenario en lo que era la psicología de la época. Y obviamente hay algo que se retoma el psicoanálisis y que es el trabajo con el lenguaje. La literatura ya como puro lenguaje, pero no un lenguaje, ¿cómo decirlo?, autosuficiente o el lenguaje por el lenguaje mismo, sino la pregunta de si el lenguaje era capaz de transmitir la esencia de la condición humana. Pensemos en el Ulises de Joyce, que es una destrucción absoluta del lenguaje, de la forma sobre todo, y La Tierra Yerma de Eliot, que como poesía, o sea, como poema, se escribe en varias lenguas y viene a cuestionar realmente cuál es la función del lenguaje poético. En Rilke vamos a encontrarnos con dos poemarios, las elegías de Duino y los sonetos Orfeo, que vienen a cuestionarse todas estas problemáticas. ¿Cuál es la función o cuál es el lugar del ser humano en el mundo? ¿Cuál es su posición ante esa conciencia de que él está en el mundo? Se suele pensar de Rilke que podría llegar a ser considerado un existencialista. Es una postura que, según por ejemplo el crítico y traductor Rodolfo Modern, argentino, especialista en literaturas germánicas, sobre todo alemana, dice Modern, es equívoca. No podemos pensar que Rilke es un existencialista en el sentido puro de la palabra, de que el existencialismo plantea esto: estamos arrojados en el mundo y somos pura existencia. Claro. ¿No? En Rilke hay una trascendencia que va más allá de estar arrojado en el mundo. Experimentamos el mundo, estamos en el mundo. Y quizás la única manera de traducir ese estar en el mundo o ese ser en el mundo es el lenguaje poético. Y creo que cuando planteamos un libro titulado Los sonetos a Orfeo, estamos volviendo a una tradición griega, sobre todo a la tradición órfica, corregime si me equivoco. No, claro, está perfecto. Y la figura de Orfeo como el gran músico, entre comillas, pero también el gran poeta. El gran poeta, que podía ser el puente entre lo divino, lo supraterrenal y lo terrenal, ¿no? Exactamente. Es
hay una intención, o por lo menos un postulado y un manifiesto estético en su poética. Así que, si te parece, Sebas, hacemos un comentario primero de los sonetos De Orfeo, de Orfeo y las después elegías de... hacemos un comentario breve sobre las elegías de Duino, que me parece que son realmente interesantes. Muy interesantes, realmente, y lo que es Duino, ¿no? Es un Sí, palacio. un palacio en Italia. Exactamente. No, en Italia. Sí, en lo Italia. que ocurre es que pertenecía a una familia austríaca. Exacto, sí, Claro. el dato es... Bien. Bueno, los sonetos a Orfeo, el libro Sonetos a Orfeo, vamos con una parte meramente estructural, está formado por 55 sonetos, divididos en dos partes, una primera parte de 26 sonetos y otra de 29 sonetos. Esto con respecto a la forma, ¿no? Ahora uno podría decir, los primeros 26 sonetos están numerados, no tienen nombre. O sea, tenemos que decir soneto 1, soneto 2, 3, hasta el 26. Sin embargo, desde el punto de vista temático, los sonetos a Orfeo no están organizados los 26 sobre la misma base, sino que podemos decir que hay un grupo de sonetos que son específicamente de naturaleza órfica, el primero, el último, el tercero, el quinto, el séptimo, el octavo, algunos como el noveno, el sexto, el segundo y el cuarto, que van a tratar distintas temáticas en relación con Orfeo. Y después tenemos una serie de sonetos que están incorporados allí, que son más de característica, digamos así, en relación con los recuerdos propios. O sea, hay una intromisión del poeta, de la propia memoria del poeta, en ciertos sonetos. Como por ejemplo, hay un soneto que se llama El Caballero y otro que se llama un soneto a un perro. Es decir, de pronto uno diría que tiene que ver esto con los sonetos a Orfeo. Sin embargo, Rilke se permite esa mezcla, esa, digamos así, melange entre determinados temas, siempre en relación con la naturaleza, como bien dijo Diego, naturaleza órfica, es decir, el poeta se presenta a nombrar el mundo y a nombrar todo lo que tiene que ver con la manifestación desde el punto de vista de lo divino. Por lo tanto, bien puedo hablar de un caballero, bien puedo hablar de un perro. Y hay un soneto que conecta fundamentalmente, que es el soneto, digamos así, fundamental, que es el 25, que es el soneto a Vera. Vera es una joven, ¿no es cierto?, de la cual él va a tener un enamoramiento. Y las dos partes, los otros 29 sonetos, se van a conectar con el soneto 28 de la segunda parte, que va a permitir, que es el segundo soneto a Vera, que va a permitir una apertura, aunque parezca mentira, no están ordenados, como ustedes verán, de manera, digamos, claramente expuesta, sino casi hacia el final del libro hay un soneto que vuelve a conectar con aquel soneto 25 de la primera parte, el 28 de la segunda, con el mismo personaje. Pero yo me voy a detener, porque esto si no sería interminable, me voy a meter en un punto específico, que es lo órfico, en los sonetos a Orfeo. Es decir, en Rilke encontramos la representación de la divinidad, de la trascendencia a través de Orfeo. Es decir, uno de los problemas que plantea el libro es el problema de Dios. Bien, vamos a decir por qué pasa esto. Bueno, evidentemente esto está pasando porque estamos en 1922, estamos hablando de un momento de expansión del imperialismo de manera notable, la destrucción del imperio austrohúngaro al que él pertenecía. De pronto imagínense ustedes, Rilke pertenecía a un imperio poderoso. Lo habíamos hablado en algún otro momento, creo en relación con algún otro escritor de la época, en un programa anterior, hablando de la decadencia de lo imperial. De pronto pasa a ser un ciudadano checo, y él es un hablante alemán, o sea, no es muy fácil la situación. Sería el paradigma de Kafka. Exactamente, ¿no? Kafka es un escritor checo que escribe en alemán. Bueno, salvando las distancias, ¿no? No, pero Diego, es muy bueno lo que decís. Sabes que no hay ninguna calle que honre a Kafka en Praga. Es difícil para los checos honrar a alguien que no escribió en su lengua, ¿no? Tenemos escritores checos interesantes, ¿no es cierto?,
que escriben en su propia lengua, y Kafka está escribiendo en la lengua de la dominación. O sea, es bastante particular el tema. Pero volviendo al tema de lo divino, Orfeo aparece aquí, en esa sociedad decadente, en esa sociedad terminada, en ese fin de siglo, en ese fin de época, en ese periodo de entreguerras que es terrible. Diego muy bien citaba toda la reacción en relación con la búsqueda de una respuesta con el ser desde el mismo Heidegger. Y aquí él lo va a unir a Orfeo, es decir, un dios, un poeta, fundamentalmente de la antigüedad, divinizado, que tiene una característica fundamental. Orfeo triunfa ante la muerte. Es decir, lo órfico es el triunfo ante la muerte. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. ¿Qué es el orfismo? Es una de las tantas religiones estéticas de Grecia. Dije estéticas y lo miro a Diego y él se sonríe porque nosotros siempre decimos que la religión griega es una religión de poetas, ¿no? Siempre ha sido revelada por poetas. Cosa no que una religión de soldados como la romana. Claro, bien. Esto, el profesor Roque Bazán nos va, no te digo el doctor Jorge Mainero. No, nos va a reconvenir seguramente. Claro. Pero en este sentido podemos decir que es una religión poética, ¿no? Por eso la cierta belleza. Y Orfeo es un poeta. Y la religión órfica es un producto posterior. Valga decirlo, es decir, Orfeo no pensó en crear una religión. Quienes crean una religión en relación con él son sus seguidores posteriores, que convierten a Orfeo en un mensaje de los dioses, fundamentalmente Apolo, ¿no? El dios clave. Y yo les decía recién que tenemos al Orfeo triunfador de la muerte, ¿sí? Y voy a permitirme leerles el soneto 7, que tiene una enorme relación con esto. Dice, lo voy a leer en castellano, ¿no? Sí. Porque me parece igual que tu alemán es Rühmen das ist, ¿no? Ein zum Rühmen Besteller, pero vamos directamente al castellano. Cantar, sí, con la misión de cantar surge como el mineral del silencio de la piedra. Su corazón, oh transitorio lagar, destila un vino que los hombres no podrán agotar nunca. Jamás entre el polvo la voz le flaquea cuando es tocado del divino ejemplo. Todo se hace viña, racimo todo, maduro en su austro sensible. Ni la podre de los reyes en las sepulturas desmentirá su canto, ni la sombra que los dioses ciernen. Él es uno de los eternos mensajeros que más allá del umbral de los muertos levantan la copa de gloriosos frutos. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, pensemos justamente de lo que nos está hablando, de la gloria. La gloria que está más allá de la vida. Y en la que Orfeo se convierte en un demiurgo, se convierte en un mensajero de los dioses, para transmitir a los hombres una calma y una tranquilidad, que es aquella por la cual el hombre puede conectarse con la naturaleza, estar en relación con, ser parte de. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Orfeo, como ustedes deben saber, era un poeta que encantaba a los animales. Su canto producía tal belleza que los animales se tranquilizaban y la naturaleza se aquietaba. Es decir, es un poeta antidionisíaco. Es un poeta apolíneo. Es un poeta que busca la armonía con la naturaleza, no la confusión y el caos de la naturaleza, que es una condición de lo dionisíaco, que obviamente era necesaria, porque los griegos, como decimos siempre, Apolo y Dioniso son complementarios, no opuestos. Pero Orfeo es el poeta apolíneo, en tanto Apolo es el que lo ilumina, y en tanto Orfeo viene a ser el gran cantor del hombre en armonía con la naturaleza. Ahora, estamos hablando de un libro publicado en 1922, después de la Primera Guerra Mundial, la mayor masacre de la historia cometida hasta ese momento. Más de 10 millones de muertos, una Europa desmembrada, un orden social terminado.
el surgimiento de nuevos países con una identidad que todavía se estaba buscando. Poetas y ciudadanos de la vida cotidiana que se encontraban fuera de sí, no sabían qué eran. Habían sido parte de un imperio, ahora eran checos, ahora eran húngaros, ahora eran croatas, ahora eran parte de no se sabía qué. Es decir, ¿de qué calma nos viene a hablar Rilke? Rilke viene a manifestar la idea de que más allá de la el mero momento que está viviendo, de la mera, digamos así, inmanencia de los hechos, hay una trascendencia, que es lo que el poeta tiene que manifestar. Bien dijo Diego que Rilke tenía una relación con una discípula de exactamente, de Freud. Porque, como sabemos... Louis André Salomé. Bueno, todos sabemos quién es Louis André Salomé, fue conocida de Nietzsche, fue pensando en Nietzsche, conocida de Mahler, sí. ¿No es cierto? Una mujer muy conocida. Una mujer muy conocida, muy polémica y con una personalidad muy fuerte. Y también, obviamente, una especie de protectora de Rilke. Sí. Debió ser una mujer muy particular. Paréntesis, Diego, te digo, debió ser una mujer muy particular, me hubiese gustado conocerla, porque se enamoraron de ella cuanto hombre inteligente tenía a su lado. Louis André Salomé, se enamoró Nietzsche, se enamoró Mahler, se enamoró Rilke. Es decir, pasaban los años, las generaciones y se seguían enamorando. Es una mujer de una energía... La nueva Helena de Troya. Digamos que sí, en algún sentido. Una mujer se ve que muy inteligente, ¿no? Y por otra parte, volviendo al tema, la relación con una discípula freudiana tiene que ver fundamentalmente con las características psíquicas de Rilke. Rilke es un depresivo, en buen sentido, porque no puede comprender este mundo y porque está poseído de una imagen que es la imagen del ángel. Bueno, esto nos llevaría... Vamos a hablar en las elegías. Exactamente. Te dejo con las elegías de Duino. No, está muy bien. Es decir, podríamos estar un año hablando de esto. Siguiendo esta línea de la psiquis rilkeana, por así decirlo, en 1911, entre 1911 y 1912, Rilke se logra hospedar, pasa una temporada en el castillo de Duino, en las costas de Italia, en Trieste. Y una tarde, en un momento mientras está paseando por la costa del mar y está contemplando el mar, lo invade una visión, digamos, una visión poética. Se le ocurren, digamos, le dictan más o menos, así como a Pessoa fue poseído en esa noche tan famosa. 1912, bueno, ¿no? Estamos hablando ahí sin querer daba vueltas un ángel, ¿no? Sí, daba vueltas un ángel, digamos. Qué época para vivir, ¿no? Para ser poeta o escritor. Y se le ocurren los siguientes versos, los voy a citar en castellano también porque si tu alemán es muy bueno, el mío directamente no tiene ni pies ni cabeza. Se le ocurren estos versos que automáticamente escribe y ahí así empiezan lo que después serán las famosas elegías de Duino. ¿Quién, si yo gritase, me oiría desde los coros celestiales? Por Dios. Siguiendo la lógica órfica, me parece que Rilke empieza a constituirse como el nuevo Orfeo, en tanto instaurador de un orden apolíneo. Exactamente. Si Hölderlin, en la poesía alemana, fue el poeta dionisíaco, por así decirlo, por antonomasia, Rilke viene a cerrar el círculo para convertirse en el poeta apolíneo. Muy buena idea, muy bien. Y decide escribir un poemario titulado Elegías a Duino. Y cuidado cuando hablamos de elegía, porque no está tomándolo en el sentido clásico de la palabra elegía, en tanto un canto a lo que ya murió, sino un canto universal. En Rilke, y voy a citar a Rodolfo Modern, la elegía es tomada porque en su concepción más general significa, según la tradición moderna, en el sentido rilkeano y no clásica, una actitud de queja que encuadra dentro del esquema de Rilke. Pero también por el ritmo de los versos. Exactamente. Un dactílico trocaico. Un verso aparentemente libre que le permite explayarse en su lirismo más que en el soneto. El soneto pensemos que es una estructura clásica, bien determinada, 14 versos, decasílabos, etcétera, dos cuartetos, dos tercetos. En la elegía hay una libertad, un verso aparentemente blanco, que le permite abordar la totalidad del universo. Yo creo que las elegías de Duino son
el canto final de un Rilke que se considera traductor de esa experiencia de estar en el mundo. Entonces, a partir de 1912, empieza a escribir progresivamente una serie de 10 poemas, de 10 elegías, que finalmente, un año después de los sonetos Orfeo, se publica bajo el título Elegías de Duino, en honor al castillo y a esa visión. La primera elegía comienza obviamente con estos dos versos, y vamos a encontrar en la elegía, en las elegías sobre todo, la estética y la poética rilkeana. Si tuviéramos que pensar en un arte poética, si quieren saber qué consideraba Rilke como su arte poética, lean las elegías de Duino, sí, y ahí van a encontrar en esencia todo lo que postulaba Rilke como poeta. Como poeta, bien señalaba Sebastián, apolíneo. Después confrontémoslo con Hölderlin, y vamos a tener, me parece, las dos líneas que cierran el círculo de la nueva poesía alemana. Y yo me atrevo a decir, en el medio... Dale. En el medio aparece un Nietzsche, que dice Dios ha muerto. Y ahí en el medio tenemos a Heidegger analizando a Hölderlin. Y hay algo ahí que se estaba armando. Y hay un filósofo que es poeta. Sí. Giacomo Leopardi, ¿no? Giacomo Leopardi, que va a hacer una poesía filosófica, sí, ¿no? Al quien también le vamos a dedicar en un momento un Yo quiero programa. leer solamente un fragmento de la elegía número 8. Vos leíste el soneto 7, yo voy a leer la elegía número 8. Y que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Parece que esto está preparado. Parece que está preparado. Que tiene que ver, cuyo tema, perdón, voy a ser bien estructuralista. Entonces, el tema del poema es el ser en el mundo y el estar en el mundo. Y dice así: con todos sus ojos ve la criatura lo abierto. Lo abierto, Mujica, Heidegger. Solo nuestros ojos están como invertidos y colocados a su alrededor como rampas en torno a la salida libre. Lo que está fuera lo sabemos únicamente por el rostro del animal, porque ya al tierno niño lo volvemos y forzamos a mirar retrospectivamente el mundo de las formas, no a lo abierto que tan profundo es. En el rostro del animal, libre de la muerte, a ella solo nosotros la vemos. El animal libre tiene su ocaso siempre tras de sí, y delante a Dios, y cuando avanza camina en la eternidad, así como corren las fuentes. Cito a Borges. El gato, en el cuento del sur, vivía como todos los animales, en un eterno presente. Claro. Rilke nos está planteando una realidad comparada con la del animal, en la que nosotros, los seres humanos, estamos anclados a la melancolía, dice en un momento, a la mirada al pasado, a la mirada al futuro. El animal, en cambio, está en un presente y en una contemplación continua. El animal no tiene noción del presente ni del futuro. Perdón, no tiene noción del futuro, tiene una noción de un presente continuo. Exactamente. Quizá, dice Rilke en algún momento, se manifieste como el ser humano con el sentimiento de melancolía, el recuerdo. Esto se llama destino, dice Rilke, estar enfrente y nada más que esto, siempre enfrente. ¿Quién no dio vuelta así, de modo que hagamos lo que hagamos, estemos en la actitud de uno que se marcha? Como aquel que sobre la última colina, desde la que todo el valle se le muestra una vez más, se vuelve, se detiene, permanece. Así vivimos, siempre en actitud de despedida. O sea, tenemos a un poeta que viene a conjugar lo mejor de la tradición griega, por así decirlo, en Orfeo, y el anclaje con la tradición de la modernidad. Ya no solamente mirar el pasado, sino mirar este estar y ser en el mundo para ver cuál es el camino del lenguaje poético. Y quiero cerrar con dos citas más, si me permitís, sí, Eva, todavía estamos favor. con un minuto de tiempo. Cuando Rilke muere en 1926, muere de una enfermedad muy dura, que es una leucemia. Eso se lo diagnostican post-mortem. Padeció mucho, tuvo una muy dura agonía. Él tuvo la posibilidad de elegir su epitafio. El epitafio de Rilke dice así: Rosa, oh contradicción pura, deleite de ser sueño de nadie bajo tantos párpados. La rosa, como símbolo
trascendente de la poesía. Totalmente, del conocimiento. Del conocimiento. Pero dice, el deleite de ser sueño de nadie. La rosa no es de nadie, pero está bajo tantos párpados. Tantos poetas han cantado la rosa. Y él, Rilke, también considerándose parte de esa república, digamos, del poietes. Y finalmente, vos hablabas del ángel rilkeano. Cito nuevamente a Rodolfo Modern. El ángel en Rilke, el ángel como figura poética, el ángel órfico, por así decirlo, sabe y domina. El ángel se mueve en el reino de lo abierto, en esa interioridad universal donde las cosas se unen y en una totalidad que lo abraza todo y está en contacto con la verdad superior, negada a los simplemente humanos. La trascendencia. Trascendencia originaria. Es el principio del ángel en Dante. Bueno, ese es. Aquí tendríamos que citar tantas lecturas, sobre todo pienso en Eliot y los poetas metafísicos, aunque Eliot no le tenía mucho aprecio a Rilke, quizás porque eran contemporáneos. Claro. Pero, es probable esos celos exigencia. Claramente hay en Rilke un espíritu que no va a morir, que es la búsqueda de la trascendencia. Exactamente. ¿No? Pero bueno. Invitemos a leer ambos libros. Ambos libros se consiguen las ediciones en internet, se consiguen en libro, ambos poemarios. Así que esperemos que esta breve introducción haya servido para interesarlos en Rilke. Así que Seba, te espero el próximo lunes. Dale. Para otra edición de La Última Página. Estamos por favor, suscríbanse y acompáñenos con sus comentarios que nos hacen muy bien. ¿Sí? Hasta la semana que viene, amigos. Adiós, gracias. Adiós, gracias.